Mira, vamos a presentar una novela que la ha subvencionado la Caixa, para 1000 ejemplares, se han sacado 500, van a beneficio de Aspapronia, los discapacitados de Huelva. O sea, la novela le han puesto ellos 10 euros, que no es ninguna cosa, es muy simbólica, y además ya han cogido los chiquillos en torno a 3000 euros de la novela, se han vendido ya en torno a 300. La novela recoge, ya luego Eduardo, 5 volúmenes, que por eso los he puesto ahí, porque como yo digo que son 763 páginas, dice este tío muy exagerado. En estos volúmenes están con un índice incluido todas las cartas que se han mandado a los distintos organismos y personal. Entonces, aquí Paco Sánchez, que lo conocéis, fue alcalde de Zalamea mucho tiempo, estuvo de diputado en la Diputación, va a presentar a Eduardo, que es el autor, Isidoro, que es el concejal de Cultura del Ayuntamiento, que nos ha cedido este local, y bueno, actuará Paco, después hablará Isidoro, hablaré yo y después por último Eduardo, que será el que cierre. Nada más. O Paco. Sí, vale, pues yo comienzo como me han dicho. Hace unas 3 semanas o 4 aproximadamente me llamó Eduardo para comentarme que había escrito este libro novela. Le está diciendo Narciso novela, para mí no es una novela, es un libro, porque cuenta exactamente la historia, una parte importante de la historia de esta comarca, de Narciso y de la hija, de Soraya. Yo conozco a Eduardo hace ya bastantes años, no sabía de su labor literaria, no sabía que podía dedicarse a este tipo de actividades. Lo he conocido como alcalde de Niebla, que ha sido alcalde durante 24 años, y lógicamente he tenido como cualquier alcalde muchas relaciones entre los alcaldes de la provincia y de las comarcas. Él es una persona que siempre ha estado muy unida a la actividad minera también, aunque él ha trabajado con cementos en Niebla. Ha sido sindicalista allí y luego, con su labor como alcalde, ha seguido también trabajando. Antiguamente los alcaldes teníamos esa doble dedicación. Trabajábamos en nuestros quehaceres y además éramos alcaldes. Eso mismo lo ha hecho Eduardo y lo han hecho mucho. Le ha salido un libro bastante bueno, mucho mejor de lo que pueda parecer, para alguien que no se dedica a esa actividad, por supuesto. Y yo, después de leer esto, que lo leí el domingo pasado, cuando tanto llovía que no se podía ir a ningún sitio, del frío, del viento y del agua que caía, el día anterior acababa yo de ver a mi Betty Bueno en Sevilla. Y me vine y digo, bueno, pues hoy no me muevo de aquí, me voy a dedicar exclusivamente a leer el libro. Me lo leí de una tacada, solamente hice un lapso de tiempo para ir a llevarle la comida a mis gallinitas, que las tengo en el campo, y me sirvió de tranquilidad un poco para dedicarme a la segunda parte del libro. La verdad es que a mí me hizo recordar muchas cosas, y me parece que a todo el que lo ha leído o lo vaya a leer le va a pasar lo mismo, porque sobre todo a las personas que tenemos una edad prácticamente de la misma edad, los años 60, la emigración, lo que pasó allí. En aquella época que Narciso cuenta una serie de cosas, yo recordaba mis años, cuando yo estaba allí en Barcelona, cuando él hablaba del autobús que cogía y tal, ese mismo autobús, la Sagrada Familia, todo eso hace que uno se vuelque. Hasta Soraya tiene 1 año y medio menos que mi hija, y Soraya nació 1 mes y medio después de haber muerto mi padre, y yo todas esas cosas me liaba me liaba otra vez a leerlo, a releerlo, me volvía otra vez para atrás y adelante, porque entusiasma. De la manera que lo escribe Eduardo, se te hace ameno. ¿Y sabéis por qué lo ha escrito y por qué lo ha hecho tan ameno? Porque tanto Eduardo como Narciso son 2 personas casi idénticas. Son sensibles, son muy trabajadoras, son muy por lo demás. La parte social, cuando ve una vivencia o ve algo en las personas, es algo que le influye dentro y le sale defenderlo. Los 2 han dedicado parte de su vida, los 2 entraron en los ayuntamientos en el año 79, igual que yo también empecé en el 79, pero los 2 tienen una similitud que yo creo que ha captado perfectamente y ha sacado jugo de todas esas cartas que ha mandado Narciso y que ha recibido. Él lo ha mostrado como algo propio, el sentimiento de él lo ha basado en el libro y hace que sea una cosa que se nos pase volando. A mí se me pasó volando. Lo he vuelto a releer otra vez,
porque ahora me ha colocado mi hija en Sevilla, estoy colocado de lunes a jueves, le ayudo con los niños y llevarlos y traerlos, entonces, como muchos de vosotros, vamos, me imagino, los que somos abuelos ya sabemos que tenemos una dependencia como el que está con el tabaco, ¿no? Pues estás con los nietos, lo tienes que llevar y traer, pero entre entrar al colegio y salir del colegio tienes tiempo, y me puse otra vez a leerlo, lo he releído, o sea, en esta semana, en 5 días, lo he leído 2 veces. Yo creo que lo conozco mejor que Narciso y que Eduardo, todo lo que está aquí en el libro. Y la verdad es que os puedo decir que es extraordinario. Vale la pena de verlo. Y sobre todo vale más la pena de verlo cuando has conocido al que escribe y al que ha dado los datos de las escrituras, a Narciso. Yo conozco a los dos hace pues más de 35 años, de 35 a 40 años. Con los dos he tenido la oportunidad de discutir con Narciso. No he jugado fútbol con él, que por lo que me han dicho hoy ha sido peligrosísimo. Me han dicho que ha sido peligrosísimo. Menos mal que no he tenido que enfrentarme con él así. Eduardo, además, en la época que ha estado de alcalde, que es la época que más conozco de él, donde ha dedicado 24 años de su vida a esa actividad, que es una actividad que conozco perfectamente y sé cuántos sacrificios y tantos sinsabores se tiene cuando llevas una actividad pública como la que él llevaba. En 24 años le dio un cambio a Niebla que no la conoce ni la madre que la trajo, por no decir otra cosa más. Pero le dio un cambio profundo. Fui a conocerlo, Niebla, lo llamé una vez y le dije, en mi época parlamentaria, cuando estaba en el Parlamento de Andalucía, digo, Eduardo, yo quiero presentar una moción para que las murallas o Niebla sea considerado como patrimonio de la humanidad. Y él se quedó sorprendido, pero Paco, ¿y tú cómo se te ha ocurrido eso? Digo, yo quiero conocer Niebla profundamente. Y me dio libros para que la conociera mejor, me enseñó todo lo que se había hecho y se estaba haciendo, y al final lo presenté en el Parlamento de Andalucía, en una moción que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios en su momento. Ninguno de los demás grupos la conocían, hice que la estudiaran detenidamente, le pasé a todos información, porque apenas conocía la historia de Niebla. El parlamentario de Huelva, me acuerdo que era Bardera, Diego Bardera, pero ese día no estaba allí, y se lo dejó a uno que se llamaba Paco, de Granada, y le expliqué la historia, y le encantó la historia de Niebla, y a partir de entonces, y con lo que hay en la música que ponen en verano de Castillo de Niebla, el festival que hay allí de teatro, yo creo que vale la pena de conocer Niebla. Hace poco le comentaba yo a Eduardo que había llevado allí a valverdeñas más bien, porque eran 4 mujeres que no conocían Niebla y vivían en Valverde. Hace años que se fueron a Palma de Mallorca y no la conocían. Niebla da gusto de verla, da gusto de conocerla, de conocer su historia, y esa vivencia que yo tengo y que la tiene todo el que la ha conocido, es gracias al esfuerzo que ha hecho Eduardo en su momento. O sea que como alcalde fue un buen alcalde, ha sido un gran trabajador, fue también sindicalista en los cementos, y actualmente, si empieza su carrera literaria con esto, me gustaría que siguiera escribiendo. Yo le voy a contar mi historia con la gallina, a ver si le mueve y quiere dedicarle un tiempo a eso, porque la verdad es que podéis estar seguros de que es un libro ameno, cuenta la historia de una parte de la historia. Yo conocía a Narciso, me había hablado, en los años que yo he tenido contacto con él me comentaba muchas cosas. Yo a Zoraya y a Angelita las conozco desde hace muchos años, de cuando por el ser alcalde de Zalamea y también ser alcalde de Las Delgadas, ¿verdad? Al mismo tiempo tenía que ir por allí, y a veces que hemos discutido por muchas cosas, porque es lógico que él defendía unos intereses y yo tenía que mantener los criterios de otra manera a lo mejor. Pero es verdad que escuchando hablar aquí del doctor Bellabriga, que para mí es como si lo conociera, era maño y era también republicano. Y esa persona es la que hizo cambiar el rumbo de la historia de lo que le pasó a Soraya. Toda esa vivencia yo quisiera que la conociera y que nos lo explicara Eduardo, que es el que lo ha estudiado detenidamente, y que yo le deseo los mejores éxitos. Yo creo que el problema que ocurrió en aquel momento, y que también nos lo explica Eduardo, es el problema de todo lo que tú decías, de por qué unos médicos nos hacen, somos corporativistas.
y el corporativismo no lo deja. O sea, no hay un médico que vaya a hablarte algo de otro médico. Si te lo dice a ti, pero no lo va a hacer público. Entre ellos se defienden, igual que se defienden los maestros, se defienden cualquier tipo, los ingenieros tratan de ellos a través de su colegio. Si dicen algo, lo dicen internos, pero nunca externamente van a decir, y por eso no han sacado a la luz estas cosas que tú tanto has estado solicitando durante mucho tiempo. Así que yo creo que, espero que leáis el libro y que al final saquéis las mismas conclusiones que yo. Es verdad que hay muchos fallos en muchas partes de las administraciones, pero muchas veces es debido al cooperativismo que existe y ha existido y va a existir en la administración. Así que solamente que disfrutéis del libro, porque Eduardo lo ha hecho perfectamente bien. Gracias, Eduardo. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas esta tarde a la presentación del libro de Soraya, del libro de Narciso, del libro de Eduardo. Cuenta la historia de una peripecia vital singular, distinta a las que las personas normales, sí, él también lo es, evidentemente, solemos vivir, ¿no? Y cuenta la lucha de una familia por una situación dramática y la persistencia de una persona humilde, una buena persona que se ha peleado contra molinos de viento y que, a fin de cuentas, ha conseguido ser capaz de mostrar su orgullo en estas páginas, que también le ha retratado Eduardo, y que es verdad, como decía Paco, que está muy bien escrito. Está muy bien escrito, es un libro ameno, es un libro que te engancha y que, a pesar que muchas veces tú puedas decir esto es un drama, porque los dramas muchas veces hay que consumirlos con precaución, ¿no? Pero creo que conociendo a Narciso, como yo creo que lo conocemos casi todo el mundo de los que estamos aquí, merece la pena conocer, valga la redundancia, todo ese trayecto vital, toda esa peripecia por distintas administraciones, todo ese camino tan tortuoso que al final ha conseguido desnudar y poner de manifiesto muchas de esas lagunas, muchas de esas carencias, muchos de esos fallos que las administraciones públicas tienen a la hora de relacionarse con los ciudadanos. Creo que merece la pena leerlo, creo que merece la pena reconocer la tarea que ha desempeñado durante estos años Narciso, como padre y como ciudadano, yo creo que ejemplar en este caso, ¿no? Así que nada, daros la enhorabuena, animaros a que adquiráis el libro, que encima es benéfico y es por una buena causa, por la Papronia, que creo que hace una labor extraordinaria. Y nada, muchas gracias por quererlo presentar en Nerva, Narciso, y ojalá te vaya bien y yo qué sé, por lo menos que esta pelea, que esta lucha haya sido para algo. Ya lo ha sido, porque pocas personas se pueden mostrar tan orgullosas de haber peleado tanto en la vida como tú, Narciso. Venga. Eduardo, ¿no? Cierra. Sí. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Isidoro, por ofrecernos este local para la presentación del libro en nombre del Ayuntamiento. Le dan mi agradecimiento, por supuesto. Y gracias a todas y a todos también que habéis querido compartir vuestro tiempo en una tarde de fin de semana como esta para la presentación de un libro que, bueno, es inédito en la cuenca minera, pero que además ustedes pueden pensar, bueno, de ese autor extraño, un Narciso, que está comprometido con la cuenca, es amigo vuestro, y se agradece por lo menos esa presencia y ese arropamiento que estáis haciendo pues a una historia real que a mí me ha encomendado que la pudiera relatar de alguna forma. Hay aquí compañeros, yo no quiero distinguir a nadie, pero hay aquí compañeros que lo que sí a resaltar, es decir, Pepe Villalba, que ha sido alcalde de Nerva, pues le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Está aquí también Pepe Mora, que ha sido delegado de Cultura y ha sido delegado de Asuntos Sociales.
director general también de Asuntos Sociales en la Junta de Andalucía. Y muy próximo aquí está José Ramón, es alcalde de Los Marines, del que le mando también de aquí pues un sentido abrazo, porque hay momentos en que en la vida nos lo hacen pasar, en la política también ocurre casi todos los días esto. Hay un exconcejal también de la época de Villalba, que yo no conozco su nombre, pero Rafael Prado, bueno, encantado Rafael, y está el presidente Luis de la Asociación de Ferrocarril y algún otro más que no he podido conectar. Mi mayor agradecimiento, es verdad, es decir, cuando uno se pone a escribir, uno tiene también afición al literato, es decir, vamos a decir ese dicho de que de médicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Bueno, pues yo también tengo un poco esto, una vez que ya tengo pues una edad de jubilación, que cesé en la fabricación de cementos en Niebla y también cesé en la vida política. Y bueno, pues la literatura también es no me canso de decirlo, es una forma de conocimiento de la realidad y que a veces funciona incluso cuando faltan los demás discursos. Es decir, a mí la literatura o escribir me conecta mucho con la realidad. Yo conocí a Narciso en la época en que yo era alcalde de Niebla. Él venía haciendo esa doble función que describo en el relato, de trabajar en la mina de Alcoya y además de tener un pluriempleo vendiendo productos químicos por las empresas, los ayuntamientos. Y empatizamos al principio, evidentemente, y seguimos empatizando, porque él también era compañero de la profesión, que era ingeniero técnico de minas, yo era responsable de las canteras de la fábrica de cemento, y pues hablábamos del problema de la mina entonces, en aquel momento, en la cuenca minera, en Anarcoya. Toda esa problemática pues nos fue enlazando, nos tomamos unos cafés y me contaba la historia de Soraya. Pero yo estaba en otro mundo, estaba en la gestión del ayuntamiento y estaba en mi vida laboral. Lo comprendía, empatizaba con sus sentimientos, con su lucha, pero yo sabía que Narciso eso lo estaba dominando. Pero ya una vez que uno alcanza el jubileo, coincidimos en Niebla, que vino a ofrecerme una ITC que había hecho de minera, y dice, mira, esto es una novedad tal que estoy haciendo, porque tiene una hiperactividad extremada Narciso. Y me dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Digo, mira, estoy escribiendo. Y estaba escribiendo cosas del ferrocarril. Y ustedes dirán, bueno, cosas del ferrocarril, bueno, de las Nieblas, sí. Bueno, pues yo soy uno de los niños que se criaron al borde del ferrocarril en la estación de Las Mayas. Entonces, a mí, desde pequeño, me apasionaban las historias épicas que contaban los maquinistas, los fogoneros, guardafrenos, conductores de esta cuenca minera, incluso de Nerva, que guardo muchos nombres en mi memoria y que sería prolijo relatar maquinistas como Ángel García, Carrión, Veleda, Antonio Martínez Coro, Francisco Alcázar, guardafrenos como Lobo, Rapela, Floreá, conductores de trenes, Granero, Moreno, Leonardo, en fin, una serie, etcétera, de nombres que a mí me impactaban. Y evidentemente la infancia, como decía un poeta austriaco, Rainer Maria Rilke, es la verdadera patria del hombre. Por muy difícil que haya sido nuestra infancia, por muy dura que haya sido, yo creo que cada uno de ustedes la recuerdan como la etapa más feliz de la vida. Y a mí me formó ideológicamente la vida del ferrocarril minero, la vida del trabajador y los empleados de la mina. Las voces de la cuenca minera también llegaban hasta Niebla, hasta la estación de Las Mayas. Y yo en aquella etapa pues me hice eco de todas esas heroicidades, entre comillas, porque me sentía orgulloso de pertenecer a un colectivo que nunca visité hasta ser mayor de edad. Vine a Nerva en el año 67 voluntariamente a pasar pues un fin de año. Y también me cautivó la cuenca minera, pero aquella forma de trabajar, de aquellas heroicidades, aquellas huelgas mineras, las vivía como si fueran propias de la zona donde yo estaba viviendo. Por lo tanto, la conexión entre el río Tinto, que pasa por Niebla, el ferrocarril, que hasta 1986, me parece que fue el último, Luis, el último tren que pasó, 84, el último tren, yo ya era alcalde, el último tren que regresó
con los vagones de mineral, porque siempre no podemos estar tampoco en la nostalgia infinita, de verdad, pero la nostalgia también nos transporta a momentos bellos de nuestra vida. Y cuando Narciso me dice, yo estoy escribiendo sobre el ferrocarril, me dice, volvemos al relato anterior, ¿por qué no escribe la historia de mi Soraya? Bueno, yo podía haberle dicho, haberle dado una cambiada a Narciso, yo no sé, no soy un escritor, no soy un literato consumado, no tengo mucha facilidad para escribir, escribo retazos del ferrocarril, de lo que yo vivía en mi infancia, de las historias que me contaban allí en la cantina. Yo tenía una cantina en Las Mayas y que de eso subsistíamos en aquella época, levantarnos a las 4 de la mañana para despachar al primer tren, despachar la primera copa de aguardiente. Narciso, y dije, bueno, pues escogí el camino más largo, decirle a Narciso que sí. Pero a pesar del camino más difícil y más largo, para mí ha representado el más bonito, que es lo más importante. Y yo conocía esas historias y digo, bueno, pues cuéntame los pormenores. Y empezamos a desgranar fases de esta historia de Soraya. Entre café y café, allí en Niebla, él me iba a visitar casi todos los lunes, pero se emocionaba en el relato. Entonces teníamos que cortar, Pepe, teníamos que cortar. Yo no lo podía consentir que él se emocionara de esa manera, y bueno, pues hasta la semana que viene. Entonces iba yo confeccionando pues unos correos electrónicos que le mandaba a su hijo para que él, de lo que me había relatado, pudiera comprobar que era la veracidad de los hechos y que el relato pudiera tener ese carácter de verosimilitud. Yo creo que él tenía tantas ganas de que esta obra saliera a la luz porque quería esa reparación de los errores médicos que se habían cometido con Soraya y que la Administración, como me ha dicho Paco en sus elogios que me ha hecho como persona, como político y como relator de esta historia, pues que la Administración había sido incapaz de reconocer esos errores y era lo que el prurito que él más quería, la satisfacción que más le podía reportar. Ya veréis cuando empezáis a leer capítulo por capítulo que la historia está ambientada evidentemente en la cuenca minera, está ambientada en Sevilla, Huelva, Barcelona, que es donde él consigue a través de contactos poder operar a su hija y que desde allí pues darle algo importante, que es lo que ahora es Soraya, que vas a hacer famosa. Es una historia, la historia es desgarradora, la verdad, es un desgarro, pero siempre hay una esperanza. La esperanza puede ser también nada, pero mientras hay vida hay esperanza. Narciso, en un momento en que de replegarse y venirse para su pueblo, cuando los médicos le habían dicho que no, en Sevilla, que no había solución, decidió jugar la partida. Decidió, decir, no conformarse, no resignarse y buscar, pues, alternativas sin cansarse, sin luchar profundamente. No se resignó. Luego, en un proceso posterior, los médicos cínicamente de la unidad de pediatría de Sevilla, ante la reclamación patrimonial que hace Narciso, manifiestan de que él y su mujer, por su propia cuenta, habían decidido arriesgarse en una excursión peregrina a Barcelona para operarla a Soraya cuando ellos tenían un plan para Soraya. Eso es un cinismo no corporativo, como dice Paco, si eso es una canallada, es una absoluta canallada, porque Narciso, cuando le dijeron que su niña no tenía solución, que era importante, que lo que no había en Sevilla no lo iba a encontrar en ninguna parte y que se resignara a esperar que Soraya terminase sus días en la aldea. Eso no constata mucho de la profesionalidad de la gente. Yo comprendo de que nuestra soberbia, la soberbia humana, es de no reconocer los errores. Reconocer los errores no pasa nada por reconocerlo. Hay que hacerlo palmariamente. Si uno se equivoca hay que decirlo. El mundo está hecho de errores y aciertos. Es decir, si no, no se podría avanzar la humanidad.
Ustedes saben de que los médicos de antes no son los de ahora, afortunadamente. Antiguamente quien estudiaba pues eran los hijos de los ricos, los que tenían posibilidades. Hoy día, con la llegada de la democracia y con un nivel de vida superior, las clases medias e incluso las clases más humildes pueden llevar a sus hijos a la universidad. Hoy día la clase médica ha cambiado, antes eran dioses del Olimpo. Hoy día los médicos ya te atienden de otra forma, conectan contigo, cuando termina una operación te explican. Antiguamente, y en la época en que ocurren estos hechos, en la época de los últimos latidos o coletazos de la dictadura del general Franco, era muy difícil que los médicos voluntariamente fueran a la familia del paciente a explicarle después de una intervención o durante el proceso. Tenía que ser a instancia del propio familiar el que insistiera, pedirle una cita y que luego le pudieran explicar cómo evolucionaba o cómo veía la gravedad o la enfermedad del paciente. Hoy día es distinto, hoy día ya esto es de otra forma. Hoy día, gracias a esta forma de social en la que hemos avanzado, pues el trato es completamente distinto. Esto no es un alegato contra la clase médica en ninguna forma, porque evidentemente en España tengo el conocimiento de que siempre se ha ejercido la profesión médica con mucho punto honor. Lo que pasa es que ha estado un poco desorientada o ha estado muy poco conectada entre sí hasta que llegaron los grandes hospitales que, como dice el amigo Paco Sánchez, gracias al doctor Vallabriga, y en Barcelona pues se pudo crear la unidad especializada del Valle d'Hebron. Bueno, a partir de ahí la medicina ha avanzado muchísimo, no solamente en conocimiento, sino también en organización. Está mucho más organizada y es distinta. En la época que suceden los hechos, estamos en la época preconstitucional, y evidentemente yo comprendo, y vosotros también podéis comprender, el camino tan tortuoso que tuvo que hacer Narciso, ese enfrentamiento continuo para poder rescatar a su hija Soraya y darle una calidad de vida aceptable, ¿no? Pero los errores estaban ahí y eso es lo que nunca se quiso reconocer. En la vida hay que reconocer los errores y yo en mi última etapa política también cometí errores y tuve que decirlo francamente que me había equivocado. Y además tuve que devolver el dinero que de alguna forma había percibido indebidamente por parte de la Administración. Y no pasa nada, en la vida se equivocan. ¿Que tiene un coste político y moral? Evidentemente. Pero ¿por qué no quisieron reconocer no solo la unidad de pediatría de Sevilla a Narciso ese error? Podía haber dicho, miren, en aquellos momentos de los años 74... nosotros no contábamos con los medios necesarios para hacer la prueba del cariotipo 18, es decir, el que ellos pensaban que por apreciación tenía Soraya y que la podía condenar definitivamente a la muerte. Es decir, dar un diagnóstico por apreciación en aquellos momentos podía haber sido una gran excusa para ellos, pero no lo quisieron reconocer. Tampoco la Administración autonómica quiso reconocer y dio por prescripción aquella reclamación patrimonial que Narciso hizo. E incluso lo hirieron mucho más. Es decir, que aquí el verdadero héroe, la protagonista pasiva es Soraya, pero el verdadero héroe de la obra pues es Narciso y el que he incidido de alguna forma con mucha empatía en decir y transcribir la lucha que él mantuvo para su hija. En definitiva, era su vida. Él sacrificó parte de su vida en hacer lo que realmente trabajó para que Soraya pudiera tener hoy día pues la edad que tiene, ser la alegría de su casa, compartir en la sociedad un espacio y tener bueno pues la satisfacción dentro de esa lucha tan tremenda, con más o menos éxito, de que hoy esté con vida al lado de ellos. Y que sea, por supuesto, la alegría de la familia, porque creo, evidentemente, que es donde se tiene que volcar. Narciso siguió con su lucha, con manifestaciones a través del tiempo, ya en el año 2000, porque pensaba que todavía la ley de dependencia ni los discapacitados tenían una pensión digna y que aquel fallo de la Seguridad Social o aquellos presuntos errores de la Seguridad Social que habían dejado a Soraya con un retraso madurativo grave
en el futuro qué iba a ser de ella. Entonces peleó y luchó, se manifestó ante la administración duramente, y ahí lo ponemos de forma palmaria en el relato, y no se cansó de hacerlo, hasta que años más tarde se consiguió, a través de diferentes gobiernos, que se aprobase la ley de dependencia, y además pues que las personas discapacitadas tuvieran una pensión digna, que no tuvieran que depender de la caridad de nadie. Es triste, la verdad, es triste que hoy día, cuando venía hacia acá, estaba escuchando en la radio que por falta de atención o porque la ley de dependencia no está llegando a todos los hogares en estos momentos, a personas discapacitadas que la necesitan, se mueren 90 personas diarias actualmente, según el informe del Observatorio de la Dependencia. 90 personas están muriendo en España sin que hayan podido recibir aún el tratamiento de la ley de dependencia, es decir, la asistencia. Esto es muy grave. En España hay muchas desigualdades últimamente con las crisis. Estamos en una situación en que no se quieren reconocer ciertos errores graves, que son una canallada, es decir, niños que están en la extrema pobreza y que tienen que depender de la voluntad de los demás. Todo esto está ocurriendo en España y está ocurriendo en el mundo. Yo sé que estamos en una sociedad muy extraña, en una sociedad de lo inmediato, en una sociedad donde imperan otros valores, y sé que hay mucha gente que están haciendo esfuerzos, no solo aquí en este país, porque estas desigualdades importantísimas se subsanen cuanto antes, sino también lo están haciendo en otras partes, en otros extremos del mundo donde hay mucha tensión. El compañero Pepe Mora lo está haciendo a través de un desarrollo en los países de África, pero evidentemente esa tensión que ha creado o se está creando o está en esos países la hemos procurado siempre nosotros los de Occidente, que hoy día pues nos repugna pues recoger a refugiados, es decir, valores que teníamos y que se han desaparecido. A los refugiados los tenemos como la peste, a la gente que se muere de hambre y todos los días nos llegan noticias a través de los telediarios, de la prensa, pero estamos como indolentes, como si no fuera como nosotros, niños que se mueren de hambre en el África, gente explotada en Asia. Y realmente nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿O qué han hecho nuestros antepasados? Llegar allí, sacarle los productos que tenían, los minerales, los recursos importantes, crearle corrupción, venderle ahora todas las balas del mundo hasta que se acaben las balas que tienen o no tengan más dinero para comprar balas, venir a nuestras fronteras intentando buscar auxilio y nosotros cerrársela con alambradas y con espinos. Pues esto que sucedió con Soraya en el año 74 y años posteriores, es una historia que le puede pasar a cualquiera en este país en estos momentos. Le puede pasar a cualquiera. Lo importante es no resignarse a un resultado, no resignarse a la primera impresión que nos quieran dar. Yo os animo a todos que estamos en la lucha, que hay que luchar por conseguir objetivos importantes, por mejorar la calidad de vida de los demás. Bueno, Narciso escogió el dolor de muchos años en vez de conformarse y decir, bueno, que pase el mal momento y que me conformo con con el diagnóstico que me dan. La verdad es que como protagonista principal de esta historia tiene el mérito de la heroicidad. Y es verdad, en definitiva, creo que él ha dedicado muchos años de su vida, y lo está dedicando ya en la última etapa, en Soraya. En Soraya, y además no solo para ella, sino también para los colectivos de discapacitados, porque creo que con su presión, con su trabajo, con su esfuerzo, con sus manifestaciones, ha conseguido también que se promulguen leyes progresistas para que estas personas puedan ser atendidas en el futuro sin que tengan que depender de la voluntad de los demás. Por lo tanto, yo les animo a que la lean, evidentemente, porque el relato, ya lo he dicho, es desgarrador, les puede sensibilizar en la forma y creo que no le va a ser indiferente. Indiferente
porque se trata no solo del caso Soraya, se tratará de muchos casos que ya han ocurrido y que no han podido salir a la luz, bueno, porque las personas muchas veces nos callamos, nos resignamos y se ocultan. Pero detrás de esta historia hay, bueno, pues la lucha, la esperanza y la ilusión porque no nos quiten lo que más deseamos, que es la vida, y la vida para convivir, para ser seres sociales que necesitamos comunicarnos. Narciso necesitaba comunicarse con la sociedad para demostrar de que él no estaba equivocado, que no se había arriesgado en una aventura peregrina para buscar la solución a la salud de Soraya, y que lo que más le duele es que se lo echara encima en cara por el cinismo de no reconocer los errores. Perdonad que me haya extendido muchísimo, yo le he tratado esta obra con cariño, pues mi primer pinito literario. Seguiré con el tema del ferrocarril, con la cuenca minera. Seguiré sintiéndome orgulloso de todos ustedes, que soy descendiente de esa generación de hombres que lucharon por la mina, de hombres que trabajaron sacando de sus costillas el mineral. Ya sabemos que de las entrañas de la tierra el minero, que una profesión difícil y dura, vuelve a revolverla, saca los tesoros ajenos y muere de hambre después. ¿Cuántas personas, después de haberse sacrificado por sacar 1 kilo de mineral, han muerto en esta tierra de hambre después, abandonados, tristes e indiferentes a la sociedad? Bueno, pues ese es el mensaje que yo quiero lanzar en el relato, es decir, un mensaje de lucha, un mensaje de reconocimiento y un mensaje que nos haga cada día más humanos y no indiferente al dolor de los demás. Muchas gracias. Bueno, primeramente explicaros la portada de la novela. Aparece aquí unos símbolos. El que no esté muy ducho en medicina, yo no voy a decir por desgracia, por suerte he terminado sabiendo algo de leche y de medicina, que no es mi cometido. Pero bueno, ahí veréis, el que tenga la novela, que aparece un estudio cromosómico, son 23 elementos, 23 cromosomas con 46 elementos formados de 2 en 2. En el 18 es donde, sin hacer estos análisis, decretan que Soraya tiene una trisomía tipo 18 y se tiene que morir. El que más conocéis, digo porque no es por querer abundar, pero el que más conocemos es el 21, que es el síndrome de Down, ¿no? Aquí se ve, este es, en el 2003 lo hace el Colegio de Médicos de Sevilla. Es bueno también en esta historia que sepáis que el Colegio de Médicos tiene un equipo de valoración, nadie nos informa, estamos en una sociedad que nos meten lo que quieren estos señores. Yo tengo una reverdía muy grande y no sé si habremos llegado a la luna o no habremos llegado. Entonces nos meten lo que quieren. Nadie sabe que hay un equipo de valoración. Bueno, pues el Colegio de Médicos de Sevilla ha valorado a Soraya y recoge todas y cada una de las negligencias que han hecho con ella. Todas, ¿eh? Y al final en la novela aparece donde dice, conclusiones del Colegio de Médicos, y ya Eduardo también lo ha dicho, la doctora Caridad, cuando me sacaron aquellas conclusiones que me hirieron y me hicieron manifestarme más todavía, dijeron que había un programa de curación para Soraya, lo que pasa es que sus padres deciden irse a Barcelona. Hombre, por favor. La segunda opinión que aprobó la Junta de Andalucía, y de hecho escribí un escrito, porque como soy, nadie me va a cambiar ya, esa segunda opinión, que no se la apunte nadie, esa segunda opinión la pedía Narciso hace muchos años, cuando le dije a aquel médico, dígame dónde me voy, que quiero que mi hija se salve. Si no se salva en Sevilla, no se, a ningún sitio. Entonces quisieron obligar a la madre que pusiera al sonda. Digo, para que el crucigrama este que veréis en la portada, estudio cromosómico, esto lo ha hecho el Colegio de Médicos en el 2003. Ya en el 73 lo hizo el Valle Brón y vieron que era totalmente normal, simplemente que su comunicación entre ventrículos representaba el 75%, con lo que le llevó hasta 10 meses con unas sondas puestas, sin tomar nada por boca. Angelita sale un 13 de abril del 73 de mi casa y no regresa hasta el 10 de enero del 74. Bueno, ya del caso de mi mujer ya os hablaré después. Bueno, ahí está.
Entonces yo tengo aquí un pequeño resumen de... Se cuenta en esta obra adversidades y circunstancias recogidas en 5 volúmenes con 763 páginas. Los he puesto ahí y ya os digo que voy a sacar una copia de seguridad porque no me fío. Puede que algún día me salga un kamikaze por ahí queriéndomelos quitar para demostrar no sé qué, pero bueno, ya sabemos cómo estamos. Con 763 páginas donde un gran amigo y mejor persona hace suya estas injustas vivencias que han llevado a Soraya a una situación personal y que le pudo costar la vida, desde el momento en que quisieron enseñar a su madre a poner la sonda para que muriera en casa. Al pronosticarle una enfermedad que le llevaría a pocos días de vida. A ello nos negamos. Angelita, para ello, se echaba a llorar, por ello fue enviada a Manuel Lois para que allí muriese. Bueno, es que se quiere destacar la labor de una madre ejemplar, Angelita, que ha conseguido de Soraya una recuperación impensable. Y esto lo digo, mira, yo me tomaré unas hormonas y me crecerán los pechos. Si queréis digo las tetas más claramente, vamos. Me pondré una farda, pero la delicadeza de una madre, eso nosotros no lo tenemos, es una cosa natural. Cuando veníamos de Barcelona el 9 de enero de 1974, nos desviaron a Manise, al aeropuerto de Valencia, porque el aeropuerto de Sevilla estaba cerrado. Y me dice Angelita, Narciso, pide un zumo de naranja. Digo, si esta niña lo que hace es zugar, no sabe ni chupar, ¿qué va a hacer esta? Bueno, pues le pedí el zumo. ¿Sabéis lo que había echado Angelita en su bolso? Había echado un cuentagota. Y lió con su cuentagota, gotita, gotita. Eso no se me ocurre a mí, ¿no? Se le ocurre a una madre, ¿eh? Sigo. Donde en 1974-75 aguantó en Las Delgadas con una niña recién operada de corazón con 9 meses y el mismo peso que nació, 3,400. Sin médico y sin un carnet de conducir. Mi ausencia, ya que tuve que desplazarme a trabajar a la Fundición de Huelva para terminar mi carrera. No tenemos reverdía a la profesión médica, pues a ello le debemos la vida de Soraya. Dentro de la profesión tengo muy buenos amigos y algunos de ellos me han pedido publicar estas vivencias. Por el bien de la profesión y otros colectivos, en especial la juventud. No queremos ser ejemplo para nadie, pero como matrimonio conseguimos que esta criatura nos sirva más para unirnos que para separarnos. Y sobre todo, que ella es feliz en su entorno y sea la felicidad de los que nos rodean. Perdonad que algunas veces me ponga un poco... Este proceder ha conseguido mejoras para la sociedad. La ley de dependencia se pedía en mis manifestaciones en el 2000 y se aprobó en el 2006. Recuerdo cuando yo me manifestaba que repartía, y está ahí en la novela, donde yo pedía que para aquella persona, y aparece un día estoy comiendo y aparece allí el ASNAF en la televisión y dice mi hijo, papá, estaba leyendo la notita mía, el apartado de esa notita que yo pedí en Sevilla. Luego la aprobó Zapatero en el 2006. Por eso uno de la administración me dice un día, es que esta niña fue la primera que cobró la ley de dependencia. Digo, claro, porque la delegada de Huelva le dijo a la asistente social, cuidado que va a payar pájaro. Digo, el pájaro soy yo. ¿Sabéis lo que le dijo? Porque es una criatura, pero le dice un día, cuando la asistente social le estaba entrevistando, le dice a la madre, dice la asistente, mira, Soraya, este dinero, la asistente le dice a ella, mira, Soraya, este dinero te lo damos, pero para que tu madre te atienda, pero es para tu madre. Y se vuelve para la madre y dice, pórtate bien si quieres que te pague. O sea, perdonad, La integración del deficiente la consigo yo para Soraya en el 1980. Yo conocí el colegio de los niños y cuando vi el colegio le dije a los padres, señores, esto no es el colegio apropiado para estas criaturas, porque ustedes metéis a un niño en un ambiente delincuente y siendo un delincuente termina, si lo meten en un ambiente de subnormales, si se me oye, ¿no? Termina siendo subnormal. Entonces vamos a luchar por esto. Me dejaron solo, y la tuve sin escolarizar un año para que la Junta de Andalucía me llamara. Claro, me llamaron para llevarme a juzgado, a echaros para adelante. Entonces estaba el gabinete en la esquina contraria al Hotel Luz. Allí tuvimos nuestras dilemas, no he sido nunca mal educado, ni he sido violento, pero sí he luchado. Y se bajó uno de los chavales que me estaba oyendo discutir con él. Te lo tengo dicho, esta niña tenía que estar ingresada ya en un colegio en enseñanza especial. Bueno, pues Soraya entró en el 80.
Como yo no pedía para mí, le escribía a la reina, y están cartas ahí, en las novelas están, diciéndole que menos presidencia y más realidades, ¿no? Y entonces me desviaron mi carta al Ministerio de Trabajo, porque también le hacía costar toda mi injusticia que estaban haciendo conmigo. Y, señores, sorpréndanse, me escribe el Ministerio de Trabajo, ya estábamos en el 81, ya estábamos en 1991. Fecha de salida, 1991. Y en relación con su escrito a Su Majestad el Rey. Oiga, le escribí a la reina de vuelta rápidamente y le dije que en el Ministerio de Trabajo ni sabía lo que sellaban ni sabía lo que leían. Y así ha sido yo por eso he sido una mosca cojonera. Bueno, seguimos después, veréis lo de la mosca cojonera. Entonces, en el 81 aprobó el Rey ya la Ley de Integración. Esta lucha me lleva a reacciones de la Administración. En 1974 quise abordar a Licinio de la Fuente. Yo le había escrito a Licinio de la Fuente una carta un poco... En una de las me parece que le decía que era un cacique y que la seguridad social no funcionaba. Entonces vino aquí al campo de fútbol de Río Tinto en el 74 y quise abordarlo. Yo he abordado a mucha gente, vamos. A Zapatero lo cogí ahí en la universidad, a Manolo Chávez lo he cogido varias veces, con lo de la Iglesia unas pocas veces, pero con lo de Soraya también lo cogí una vez. Bueno, pues Manolo Martín de Vargas, que lo habéis conocido aquí, que estuvo trabajando mucho tiempo en la mina, me dijo: Narciso, tú no vas a ver Licinio de la Fuente. Me tienes que decir por qué. Pues no vas a verlo porque a mí se me ha filtrado de la policía y la Guardia Civil que te están esperando y tú puedes ser un segundo Julián Grimao. Julián Grimao fue el último que mataron del Partido Comunista Franco, ¿no? Entonces, pues como cobréis, lo tuve que... y no pude ir a verlo, claro. Bueno, esto es lo que... En el año 2000 voy al Defensor del Pueblo Nacional, a Mújica, a Madrid, y me presenté con el caso. Yo ya le había mandado cartas de todo tipo, ya sabían ellos bien y me presenté allí en su oficina. Tuvimos una reunión, y ahí viene lo de... Y me dijeron Mújica y el gabinete: usted tendrá que reconocer que es una mosca cojonera para este país y le van a dar por todos lados. Bueno, pues me han estado persiguiendo hasta ahora poco, ¿eh? O sea, todavía me siento... Y una de los... El abogado que me lleva a mí los temas fiscales y demás, le dije un día: Manolo, me siento perseguido. Manolo Pizarro, alguno lo conocerá de Nerva, de Río Tinto. Y dice: anda, Narciso. Bueno, vino el 2004 el fuego, ¿verdad? ¿Os acordáis? Bueno, pues nos dieron 3.000 euros a todo el que se le había quemado algo. Al único que le pidió esta administración la factura, según me dijo Manolo Hierro, al único que le pidieron la factura fue a mí. Yo fui a la inspectora y le dije de Hacienda: mire usted, me he gastado 4.000 y pico, me dará usted los 1.000 y pico que falta, ¿no? Lo que he hecho siempre da la cara y por eso me tratan como me tratan. Bueno, en el 2003 a Soraya se le niega la asistencia médica. Durante un año estuvo sin asistencia médica. Tenía pendiente una consulta en neurología y no la citaban. Y me presento al doctor Barroeta, el gerente del Virgen del Rocío, y le digo: doctor Barroeta, ¿qué pasa con Soraya que no se le cita? Y me dice textualmente, vamos, así en mi cara: a Soraya ni se le ha citado ni se le va a citar, porque a usted no se le puede ni ver. ¿Eh? Bueno, pues me metí en el Parlamento andaluz pidiendo su dimisión. Fue una carta a Torres Vela. Soy de Ardea, no soy muy listo, pero bueno, luchador sí he sido toda mi vida. Y metí la carta en el registro de entrada en el Parlamento y me fui grupo parlamentario por grupo parlamentario a presentar la carta. Vino, esto fue junio 2003, noviembre 2003, sin solución. Pues ya estoy otra vez allí con las pancartas. Y allá voy a hacer la misma operación. Y me ve Chávez por los pasillos. Yo no quise abordarlo, pero él que me ve, me conoce, por lo de la iglesia, las vergas y todo el laberinto. Hombre, Narciso, ¿tú por aquí? Y yo: sí, Manolo, aquí estoy, sí. Es que, ¿tú no has visto lo que hay en la puerta? Manolo dice: sí, he visto algo de una niña que tiene que ver contigo. Pues que es mi hija, coño. Pues nadie me ha dicho nada. Digo: pues ya es hora que te enteres, ¿eh? Dice: ¿y qué dice Paco Vallejo de esto? Digo: pues Paco Vallejo dice... No, le dije: Paco Vallejo está siendo un criminal conmigo. Dice que no se reúne conmigo porque teme que me voy a encerrar con él. Yo sé por algunos que me han informado que no quiso nunca venir por Nerva. Pues claro, si llega a venir por aquí no se escapa, eso está claro. Y digo: dice que no se reúne conmigo porque teme que me voy a encerrar con él. Mira, Paco, Manolo, le dice que yo no voy a salir a esta altura del armario. Le dice que a mí me gustaría más reunirme con una tía que no con él. Total. Digo: y te voy a decir más, Manolo, ahí se me creció, ahora se me vino arriba. Te voy a decir más.
no me fío de meter a mi hija, sé que ahí me pasé, en un quirófano del SAS porque muerto el perro se acabó la rabia, una sobredosis de anestesia y os la quitáis del medio. Ahí se vino arriba y quiso meterme mano, digo, ch, llámate al guardia que tienes allí en la puerta, que te lo voy a decir delante de ahí, nos vamos al juzgado. Porque no te olvides, Manolo, que tengo documentación donde mi hija, donde dice el tiempo que viva, que será poco, y me la manda a mi casa que se muera. Eso lo tengo yo del Virgen del Rocío. Así que venga. No, coño, no te pongas así conmigo. Hombre, voy a tener que actuar. Digo, ya Sora, coño, noviembre de 2003, Soraya, enero de 2004 a la consulta. Con esto quiero decir, no, mira, yo, a Manolo, yo, si pudiera, a la hija le mandé un mensaje el otro día y me gustaría de traerlo para que viera la iglesia de las Delgadas. No tengo nada en contra de nadie, ni guardo rencor a nadie, además, que yo, ya, pero que no hay que dar lugar a estas cosas. O sea, Soraya, año y medio sin médico, porque yo me manifesté en el colegio, en el hospital de Sevilla, esperando que sacaran los documentos del Virgen del Rocío, que no lo sacaron nunca. Claro, pero le obligué a que me firmara un papel donde dijera que los papeles han desaparecido, y lo tengo, está ahí en la novela, donde los papeles de Soraya desaparecieron, en el Virgen del Rocío. Bueno, pues sigo y perdonad. Bueno, año 2003, el SAS, señor Cobeña, y el consejero presentan una querella para llevarme a la cárcel. Así, es verdad, ahí está la carta, donde el fiscal jefe de Sevilla cita a Cobeña y cita al doctor López Ro, el que yo pongo en las pancartas, que yo no pongo al doctor López Ro al revés. Yo sabía que era un chaval que era el que me recibía a mí, estaría en aquel momento a lo mejor el hombre en práctica o lo que fuera, pero que yo no lo puse nunca de responsable. Yo decía, siendo portavoz el doctor López Ro, es el que me firma los papeles como que mi hija se tenía que morir. Pues entonces yo no. Bueno, pues me citaron a la querella y me quisieron meter una querella. Lo que pasa es que el fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, se ha portado conmigo exquisito. Se portó conmigo exquisito. Siempre que hacía las diligencias, me quedaba con él y me decía, a mí esta niña me preocupa, Narciso. De hecho, el día 23 de diciembre le llevé la novela, porque hemos tenido contactos y demás, y dice, Narciso, usted tiene que ser más feliz que toda esta gente que le han estado persiguiendo, porque usted tiene a su hija en el mundo. Dice, pero gente como usted hace falta en Andalucía. Esas fueron las palabras de este hombre. Los que rompieron con el tema de esa querella fue el doctor Lama, José María de la Lama Lamier, y el Colegio de Médicos de Sevilla. Al conocer la historia, se retiran de la querella, y además ellos han sacado unas conclusiones, donde dicen al final a Soraya, tuvo que ser operada de corazón en Barcelona si no hubiese tenido fatales consecuencias, dejando al descubierto un error médico dentro del contexto de un mal funcionamiento de la seguridad social. Lo dice el Colegio de Médicos, no lo dice el padre. El Colegio de Médicos de Sevilla ha valorado a Soraya y recoge todas las negligencias cometidas con ella y dice al final, tuvo que ser operada de corazón en Barcelona porque si no hubiese tenido fatales consecuencias, dejando al descubierto un error médico dentro del contexto de un mal funcionamiento de la seguridad social. Ante la resolución judicial que decretó prescripción, me llamó a su despacho el fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, y me afirmó, Narciso, su sentido de la no violencia es rayar milagros. Hasta en esto ha tenido usted suerte, el juez que le ha tocado. Esto lo digo como un poco en plan de... Yo digo, la ley es muy clara. La prescripción en estos casos comienza después de la curación. Soraya ya no se va a curar. Esto lo tengo en una carta del Defensor del Pueblo de Madrid, donde me decía que la ley, ¿dónde comienza? Y ya, pues como último, la presentación de esta obra se la dedico a Soraya, Angelita y Narciso Jesús, que forman mi familia, de forma muy especial a Angelita, que ha conseguido de esta criatura una evolución e integración impensable, y para nuestra nieta Ana, cuando tenga edad para leerla, recuerde la lucha que tuvieron sus abuelos por intentar mejorar la sociedad tan injusta que le tocó vivir. Agradecimiento a los que nunca me dejaron solo en mis manifestaciones, 9 meses con una periodicidad de una vez en semana. Yo iba toda la semana una vez, no decía el día que iba, porque claro, yo lo que iba a darle por saco a aquella gente, pues no decía otra cosa, y yo no decía el día que iba, porque si yo estaba allí los jueves, pues decían, tenemos visita el jueves, no, que vienen los talibanes, no hay visita. Entonces, pues yo iba cuando me parecía, claro.
Recogida de firmas para Luxemburgo, por eso he querido que Nerva, Río Tinto, se va a presentar también en Narcoya y en Gerena. Estuve cogiendo firmas donde se acudieron con 8.500 firmas y entre ellas iba el aval del Defensor del Pueblo, donde va precisamente la ley de dependencia. O sea que no solo yo lo pedía en el 2000, sino que a Luxemburgo también fue, porque en España no había nada, se le ponía así, y al Parlamento andaluz. La recogida de firmas para nada, que no sirvió para nada. Bueno, Juan, Rafael, Blas, Pedro, Ángel, Alfonso, José Antonio y, cómo no, el señor Chamizo. También extensible mi agradecimiento a todo el Hospital del Valle Brón, al equipo de cirugía cardiovascular y al que más contacto he tenido y que fue el que operó a Soraya, el doctor Arqué, hoy en Andalucía. Está en Málaga y voy el día 4 a llevarle la novela. A los ya difuntos, doctor Vallabriga y a José María de la Lama Lamier. Este José María de la Lama Lamier, me decía Chamizo, lo que hemos perdido en Andalucía con la muerte de este hombre. Le dio un infarto y yo fui el que le comuniqué que había muerto. Todo es muy valioso para que hoy, con 43 años, Soraya siga entre nosotros, siendo la alegría de su familia y asociaciones provinciales, de manera especial, jubilados y pensionistas de Río Tinto, Minera, Río Jipa, donde tan generosamente le acogieron y el cariño que siempre le manifestaron. Con esta obra se pretende hacer bueno el dicho de que todo proceso reivindicativo por algunas injusticias terminan con mejoras para la sociedad. Nada más. Si alguien quiere la novela, pues aquí ahora pues ahí traigo 10 o 12, los que quieran, y os la dedicamos, está aquí el autor también, y Soraya, que es la protagonista, según dice ella.